Los temas que nos corresponden abordar son específicamente a los temas de evaluación e identificación de riesgos, la materialidad y el muestreo. Como han expresado colegas que nos han antecedido, el Manual de Procedimiento de Auditoría provee a los auditores de herramientas que le permiten examinar la gestión pública en materia de racionalidad de la información financiera, grado de cumplimiento de los objetivos y metas, manejo de los recursos con economía, eficiencia y eficacia y el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable al objeto de examen, en correspondencia a todo ello con lo establecido en las normas cubanas de auditoría. Teniendo en cuenta esto, es importante establecer la relación que va a existir entre los elementos que van a abordar los diferentes procedimientos con lo establecido en las normas cubanas específicamente para cada uno de estos procedimientos. A continuación, le proveemos al auditor para facilitar su estudio aspectos que se encuentran identificados en las normas cubanas de auditoría referidos específicamente a la evaluación e identificación de riesgos. Antes de comenzar el tema, nos gustaría realizar 3 precisiones fundamentales. Una primera precisión es el hecho de que el auditor es importante que entienda a la auditoría como un proceso, es decir, la interrelación que va a existir entre las diferentes fases que nos conforman. La fase de planeación, la de la realización de la auditoría y la elaboración del informe y el seguimiento. Así como también entender el proceso de actualización que se puede generar, si las condiciones así lo ameritan, de los elementos que hayan sido definidos en el proceso de la planeación, que pueden modificarse o tener alguna modificación a partir de los resultados obtenidos en la realización de la auditoría. La segunda precisión que es necesario tener en cuenta es la necesidad de garantizar por parte de los auditores el rigor técnico en el desarrollo de cada una de estas tareas dentro del desarrollo del procedimiento de auditoría, toda vez que cada una de estas tareas va a constituirse en el sustento de los elementos que va a tomar como juicio el auditor para poder desarrollar la tarea que le corresponda. Por ejemplo, en el caso específico que estamos tratando, que se refiere a la tarea 06, evaluación e identificación de riesgos, es importante que el auditor tenga presente todos aquellos elementos que haya sido capaz de obtener durante el conocimiento del sujeto auditado, así como el resto de los elementos que se desarrollan o de las tareas que ha ido desarrollando y que le anteceden. De igual modo, los resultados del análisis de esa evaluación de riesgo va a tener un impacto a la hora de desarrollar el auditor la determinación de la materialidad y la determinación del tamaño y la selección de las muestras de auditoría. Una tercera precisión, y no por ello la menos importante, es el hecho de que el auditor es necesario que durante todo el proceso de la auditoría desarrolle en todo momento y tenga presente su juicio y su escepticismo profesional. Una vez hechas estas precisiones, que van a estar presentes durante el desarrollo de la intervención, pues lógicamente ya estamos en condiciones de comenzar el tema de evaluación e identificación de riesgos. Para ello es importante, tener presente cuál es el objetivo de ese procedimiento, que va a ser proveer al auditor de los elementos que le permitan poder realizar una evaluación de riesgo y una identificación, y el mismo va a ser aplicable a todo el Sistema Nacional de Auditoría. A continuación, le mostramos las tareas que corresponden a esta etapa del procedimiento, y unas plantillas que va a usar el auditor como herramienta para dar o desarrollar cada una de estas tareas. Sería la evaluación de riesgos, la identificación de los riesgos y la revisión de papeles de trabajo. En el proceso de evaluación e identificación de riesgos, el auditor debe conocer y comprender que constituye el paso más importante del proceso de la planeación,
lo orienta a centrar su atención en los asuntos claves que se considerarán en la auditoría, teniendo en cuenta la restricción de recursos y tiempo. Es importante también que no confunda evaluación e identificación de riesgo y el riesgo de auditoría, así como la relación que va a existir entre el riesgo de auditoría y el aseguramiento de la auditoría. ¿En qué consiste esta diferenciación entre evaluación de riesgo y el riesgo de auditoría? La evaluación consiste en el riesgo de que la materia controlada no cumpla con los criterios y va a estar relacionada específicamente con la necesidad de los usuarios de contar con información que les pueda conducir a decisiones sensatas. Mientras que el riesgo de auditoría es el riesgo del auditor de llegar a una conclusión incorrecta y va a estar vinculada al volumen de evidencia de la auditoría para llegar a conclusiones con el nivel de aseguramiento necesario. El riesgo de auditoría refiere que el informe pueda resultar inapropiado, entraña la probabilidad de que ocurra un acontecimiento con impacto en el alcance del objetivo y puede considerarse una incertidumbre de ocurrencia de un hecho. Por tanto, el riesgo de auditoría será el riesgo que el auditor está dispuesto a aceptar a llegar a una conclusión errónea, lo cual puede minimizar a través del diseño adecuado de los procedimientos de auditoría. Es importante establecer y conocer la relación que va a existir entre el riesgo de auditoría y el aseguramiento de la auditoría. De conformidad con lo establecido en las normas cubanas de auditoría, son compromisos de aseguramiento razonables. Por tanto, en la medida que el riesgo de auditoría sea menor, en esa misma medida podrá ser o será mayor el aseguramiento previsto en la auditoría. Esto es algo que es importante y clave conocer porque, bueno, lo tendremos presente durante el desarrollo del procedimiento. Con anterioridad hemos expuesto que las normas cubanas de auditoría establecen un nivel de aseguramiento de seguridad razonable, que es alta pero no absoluta. Por tanto, estaríamos hablando de un nivel de confianza o de aseguramiento que lleva implícito un nivel de riesgo de auditoría. ¿Cómo se determina ese nivel de aseguramiento razonable? El nivel de aseguramiento razonable va a ser igual al 100% de la seguridad menos el riesgo de auditoría. Si conocemos que las auditorías que ofrecen una seguridad razonable alcanzan o trabajan con un nivel de riesgo o un riesgo de auditoría del 5%, estaríamos entonces garantizando un nivel de confianza o un nivel de seguridad del 95%. De igual modo, el auditor debe comprender que ese riesgo de auditoría va a estar dado o se va a determinar a partir de riesgo inherente, por el riesgo de control, por el riesgo de detección. Por lo tanto, el riesgo de auditoría debe ser considerado al momento de planificar la auditoría, incluido el diseño de los procedimientos de auditoría, efectuar los procedimientos de auditoría y evaluar los resultados de las pruebas de auditoría realizadas. Para determinar el riesgo de detección y poder ver cómo el riesgo de detección a partir de un riesgo de auditoría predeterminado, es decir, del 5%, cómo entonces va el riesgo de detección a estar en dependencia de cómo se correspondan o cómo se manifiesten los riesgos inherentes y los riesgos de control. De ahí la necesidad de entender la relación inversa que existe entre el riesgo de detección y la combinación riesgo inherente y riesgo de control. Para facilitar ese análisis, así como para poder identificar cómo será necesario trabajar en los riesgos que determinan el riesgo de auditoría, es que partimos de la siguiente formulación matemática. Riesgo de auditoría va a ser igual al riesgo inherente por el riesgo de control por el riesgo de detección, lo cual, como hemos dicho anteriormente, para garantizar un nivel de confianza o seguridad del 95%, este riesgo de auditoría se predetermina en un 5%. Por tanto, el riesgo de detección va a ser igual al riesgo de auditoría entre producto del riesgo inherente por el riesgo de control.
Cualquiera de las variaciones que se generen, tanto en el riesgo inherente como en el riesgo de control, pues lógicamente va a influir en el riesgo de detección. A continuación le mostramos los 4 aspectos donde que muestran cómo influyen o cómo pueden influir los riesgos inherentes, el comportamiento del riesgo inherente y el riesgo de control en el riesgo de detección. Cuando los riesgos inherentes son altos y el riesgo de control bajo, pues lógicamente esto implica mayores pruebas sustantivas y mayor tamaño de muestra. En los casos donde el riesgo inherente como el riesgo de control son altos, el riesgo de detección que puede aceptarse puede ser bajo y exige un trabajo más sustantivo e implica más pruebas de control y tamaños de muestra. Cuando el riesgo inherente y el riesgo de control son bajos, pues lógicamente mayor podrá ser el nivel de riesgo de detección aceptado, lo que implica un trabajo menos sustantivo y pruebas de control. Una cuarta variante pudiera ser cuando los riesgos de control son altos y bajos los riesgos inherentes, y esto va a implicar, para garantizar los riesgos de detección de manera tal que se alcance el nivel de riesgo de auditoría del 5%, que implique no aplicar extensas pruebas, aunque sí algún procedimiento sustantivo. Es por ello que identificar y evaluar los riesgos inherentes de control en la entidad va a permitir al auditor definir la naturaleza y el alcance de los procedimientos de recolección de evidencias necesarios para aprobar el cumplimiento de los criterios con el fin de reducir el riesgo de detección. La valoración del riesgo de control es importante realizar la valoración preliminar del control interno con el objetivo de estimar el grado de confiabilidad que se puede derivar de esto. De igual modo, la naturaleza y el alcance de las pruebas de auditorías planificadas varían en función de sus resultados, dependiendo de la evaluación del auditor, tanto de los riesgos inherentes como los riesgos de control, lo cual se conoce como evaluación de riesgo combinada. Con el fin de identificar y evaluar el riesgo de que la entidad no logre sus objetivos, el auditor debe aplicar procedimientos de evaluación de riesgos en la auditoría que conlleve a la identificación de riesgos inherentes y de control, los cuales constituyen riesgos del sujeto a auditar, y la determinación de los riesgos de detección. Para ello utiliza las plantillas, hoja de nota y preguntas a considerar en la evaluación de riesgo. El auditor debe conocer que el riesgo inherente tiene su base de estimación en función del conocimiento adquirido en el sujeto a auditar, que está referido a la susceptibilidad de que la información de la materia controlada esté sujeto a un incumplimiento o error significativo y se asume que no existan los controles correspondientes. Está relacionado con la naturaleza de las actividades, las operaciones y las estructuras de gestión. Y de producirse, es decir, es un riesgo que tiene consecuencias que se manifiestan al producirse un incumplimiento o error y no ser detectado, evitado o corregido por el control interno de la entidad. Esta, por supuesto, no podrá lograr los objetivos previstos. ¿Cómo el auditor debe identificar o qué debe hacer el auditor para identificar un riesgo inherente? En primer lugar, hacer la pregunta: ¿qué puede salir mal respecto a la materia controlada? Y verifica si el sujeto a auditar ha implementado los controles suficientes para que nada pueda salir mal. La respuesta a esta pregunta es justamente el examen que el auditor hará del riesgo inherente, que puede ser examinado desde 3 perspectivas. Una perspectiva genérica, es decir, cuando se toma una medida o una determinada acción. Otra perspectiva es la perspectiva de fraude, es decir, cuando intencionalmente a través de artificio alguien pudiera obtener una ventaja ilegal. Y el otro
La otra perspectiva por la cual se puede examinar un riesgo inherente es desde la otra cara de los criterios, que es cuando la materia controlada no cumple o acata los criterios de auditoría. ¿Qué aspectos debe cumplir el auditor para ser capaz de detectar estos riesgos inherentes? En primer lugar, el auditor debe ser competente en la previsión de problemas en la materia controlada, es decir, capaz de analizar y pronosticar todos los problemas que puedan existir en el sujeto auditado sobre la materia que está controlando. Segundo aspecto, sobre los criterios tenidos en cuenta para evaluar la entidad, dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Por qué usa esos criterios? ¿Qué pretenden los legisladores con las disposiciones jurídicas? De igual modo, debe pensar si el criterio realmente se incumple y analizar a quién afectará y qué impacto tendrá. Específicamente en la auditoría financiera, para diseñar los procedimientos de auditoría, identifica el riesgo de errores materiales importantes a nivel de los estados financieros, la aseveración para tipos de operaciones, saldos de cuentas, revelaciones de información. Para valorar la naturaleza de los riesgos debe analizar un posible fraude, cambios significativos recientes que requieran de una atención específica a los riesgos, operaciones complejas o con incertidumbre, operaciones significativas relacionadas con terceros, operaciones que estén fuera del curso normal de la actividad de la entidad o parecen ser inusuales. Los riesgos, una vez identificados, son ordenados mediante un proceso de evaluación de riesgo. Ese proceso de evaluación se hará sobre la base de analizar la magnitud y la probabilidad de ocurrencia del hecho. El auditor presta menor atención a aquellos riesgos que van a ser de gran magnitud, pero de baja probabilidad, o alta probabilidad de ocurrencia, pero de baja magnitud, y centrará su atención solo en aquellos riesgos que son considerados de gran magnitud y de alta probabilidad. Es decir, los riesgos significativos son evaluados riesgos inherentes válidos, que van a ser los que ameritan una consideración especial en la auditoría. Teniendo en cuenta lo que habíamos hablado anteriormente, para desarrollar el proceso de evaluación del riesgo, es importante que el auditor conozca e interiorice el concepto de impacto y el concepto de probabilidad. Impacto son las consecuencias que puede ocasionar al sujeto de control la materialización del riesgo. Es el resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea esta una pérdida, un perjuicio o una desventaja. La probabilidad se corresponde con la posibilidad real de ocurrencia del riesgo y puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no haya sido o no se haya presentado nunca. Para la evaluación del riesgo inherente, el auditor debe partir inicialmente de realizar la calificación del impacto y de la probabilidad. ¿Cómo va a realizar esta calificación? Para ello, va a utilizar una escala de bajo, medio y alto, para lo cual le asocia una cuantificación de 1, 2 y 3 respectivamente. Una vez otorgadas las calificaciones, pues lógicamente el auditor, para determinar la evaluación del riesgo, es necesario establecer la combinación de la calificación que se obtiene o que se otorga a la probabilidad y al impacto. El resultante de esas combinaciones es lo que me genera la matriz de evaluación de riesgo de las calificaciones que den un valor inferior a 3, pues van a ser considerados bajos. Cuando el resultado de la combinación de las calificaciones probabilidad e impacto sean menor de 6 e igual o mayor a 3, evaluamos el riesgo de medio, y cuando ese resultante sea igual o mayor a 6,
entonces el riesgo debe ser evaluado de alto. Para esta evaluación de riesgos, el auditor utiliza la plantilla de registro de riesgos. Una vez que el auditor ya ha identificado los riesgos inherentes, es decir, los riesgos que son propios de la materia controlada, procede a identificar y evaluar los riesgos de control. ¿Qué entender por riesgo de control? El riesgo de control es aquel riesgo de que los mecanismos de control interno no estén en condiciones de prevenir, detectar o corregir oportunamente un error o incumplimiento material. El auditor evalúa el riesgo de control con base en la evaluación previa del sistema de control interno del sujeto a auditar. La evaluación puede ser satisfactoria, aceptable, deficiente o mala. Cuanto mayor sea el riesgo de control, en esa medida será necesario aplicar pruebas sustantivas para lograr el aseguramiento de auditoría necesaria. Es importante definir desde estos inicios que durante la planeación de la auditoría el auditor no evalúa efectividad de control interno. Es decir, esto va a ser un aspecto que se va a desarrollar durante la realización de la auditoría. En este momento es lo que prevé a partir de lo que nosotros habíamos analizado cuando teníamos o hacíamos referencia a la identificación del riesgo, donde el riesgo inherente, donde decíamos que una vez que el auditor se pregunta qué va a salir mal, e inmediatamente examina si están establecidos los controles en el diseño, están establecidos los controles que puedan evitar que estas operaciones o estas actividades no sean correctas o que se generen incorrecciones o incumplimientos de la materia controlada. A partir de la información que genera la valoración del grado de confianza del control interno, el auditor determina la extensión, el alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar en la fase de realización, la existencia de limitaciones y riesgos en los procesos de actividades y operaciones que impliquen incumplimiento de las disposiciones jurídicas. Para ello, elabora un resumen de la valoración preliminar del control interno que tributa a la determinación de los riesgos, la materialidad, el muestreo, hasta la elaboración del plan general de la auditoría y el individual del auditor. El riesgo de detección es el riesgo de que el auditor no detecte un error o un incumplimiento significativo que no haya sido corregido por los controles internos de la entidad. Es el riesgo más controlable. Es una medida de la efectividad de un procedimiento de auditoría y de su aplicación. Ahora bien, ¿cómo el auditor puede controlar ese riesgo de detección? Lo puede controlar a partir de una planeación adecuada, de una asignación apropiada del auditor al grupo de auditoría y a partir de la aplicación del escepticismo profesional. El auditor debe dominar, conocer cuáles son los posibles factores que pudieran poner en riesgo la detección de cualquier corrección material. Estos factores pueden estar asociados al ambiente cultural de la unidad organizativa de auditoría, la formación del auditor, la experiencia, los esquemas de capacitación y la supervisión. De igual modo, para determinar el riesgo de detección, el auditor debe considerar los siguientes aspectos: la experticia, la calidad de los objetivos de alcance, actitud del equipo de auditoría, planificación y administración de los recursos, conocimiento previo de la entidad auditada, herramientas y técnicas de auditoría, comprensión del manual de procedimiento, conocimiento de las normas cubanas de auditoría, supervisión oportuna del trabajo del auditor y el canal de comunicación al interior del equipo. Es importante que el auditor
tenga claro que estos aspectos, a partir del procedimiento establecido para su determinación, sí, para la determinación del riesgo de auditoría, no deben ser evaluados en una cantidad menor de 10. Y por supuesto, estos aspectos van a estar en correspondencia con los factores que habíamos enunciado anteriormente, que van a estar o van a afectar o pueden afectar el riesgo de detección. El riesgo de detección, el auditor lo va a evaluar durante toda la planeación según la escala valorativa de bajo igual a 1, medio igual a 2 y alto igual a 3. ¿Qué elementos el auditor debe considerar para establecer un riesgo de detección de bajo, medio o alto? Bajo, cuando se estime que los factores presentes en la planeación y durante la ejecución del procedimiento son suficientes para garantizar la calidad y oportunidad del trabajo de auditoría. Medio, cuando se estima que algunos factores afectan la calidad de la auditoría, pero que ello se puede mejorar a través de diferentes estrategias que se encuentran en el alcance del grupo de auditoría y del nivel directivo. Y alto, cuando se estima que existen factores importantes que afectan la calidad de la realización de la auditoría, es decir, los auditores asignados al grupo sean insuficientes por la complejidad de la entidad auditada o poco experimentados, que no se encuentren disponibles los recursos necesarios para el desarrollo de auditoría o que se detecten debilidades en la supervisión. Teniendo en cuenta estos factores, así como la necesidad de controlar el riesgo de detección de manera tal que podamos garantizar un nivel de aseguramiento en la auditoría, las direcciones de las unidades organizativas pueden tomar acciones que permitan reducir este riesgo de detección. ¿Cuáles pudieran ser estas acciones? Pues, fortalecer la supervisión del trabajo del auditor, capacitar a los auditores en los temas objetos de revisión, utilizar herramientas que le faciliten el trabajo del auditor, analizar los riesgos identificados y evaluar si los procedimientos diseñados son los adecuados y si pueden ayudar a encontrar las incorrecciones materiales pertinentes. Revisar que se utilicen las técnicas de auditoría y, cuando corresponda, realizar las mejoras correspondientes. De igual modo, dar fluidez a los canales de comunicación establecidos. Para determinar el riesgo de detección, el auditor debe seleccionar 10 aspectos que estén vinculados con los factores antes mencionados, a los cuales le asignará un 10% a cada uno, de manera tal que se logre el cómputo del 100%. Teniendo en cuenta la escala de bajo, medio y alto para la evaluación del riesgo de detección y que cada aspecto representa el 10% del total, sus calificaciones se cuantificarán en 0,1, 0,2 y 0,3 para bajo, medio y alto respectivamente. Para determinar la evaluación del riesgo de detección, se cuantifica el resultado total obtenido y se procede a evaluar el riesgo de detección a partir de comparar el resultado total de las calificaciones con los valores expresados en la escala que se detalla. Alto para mayores que 2 e igual a 3, medio mayores que 1 e igual a 2 y bajo igual a 1. El resultado obtenido de bajo, medio o alto es analizado en reunión de trabajo donde participan el jefe de la unidad organizativa, el supervisor y el equipo de auditoría para, en correspondencia con la calificación de cada uno de estos aspectos tenidos en cuenta para la evaluación, así como el resultado de la evaluación del riesgo inherente y el riesgo de control realizado, tomar las acciones necesarias que permitan garantizar un nivel de aseguramiento razonable del 95% de la auditoría. A continuación, exponemos un ejemplo hipotético que permita ilustrar al auditor de cómo proceder para la evaluación del riesgo de detección. Como se observa en el ejemplo,
el resultado obtenido de la evaluación del riesgo de detección es de 2.1. Al compararlo con la escala establecida para su evaluación, al 2.1, a ser superior de 2, el riesgo de detección es evaluado de alto y se procede entonces a analizar cada uno de los aspectos y tomar las acciones correspondientes. ¿Cuáles son los elementos o condiciones que el auditor debe conocer para la posible existencia de estos riesgos de fraude? Estas condiciones serán la inefectividad del control interno y la pérdida de valores éticos y morales del personal implicado. La pérdida de valores estará dada por incumplimiento de la responsabilidad contraída al asumir los cargos para obtener beneficios personales sobre la base del engaño, el soborno y la deslealtad. ¿Cuáles van a ser los elementos claves presentes para la ocurrencia o cuando se comete un fraude o corrupción? Estos serán la oportunidad, el incentivo o presión y la actitud. Dichos elementos deben ser tratados a través de los controles internos de la entidad, ya que cuando estos son débiles, ellos pueden ser índices de riesgo de fraude o de corrupción. ¿Qué aspectos pueden implicar fraudes? Que es algo que el auditor debe conocer, y ahí la importancia, la experticia que debe tener el auditor para poder prever cuáles serían estos riesgos de fraude, así como el conocimiento también de la materia controlada. Alteración de la información que se presenta acerca del sujeto de auditar, desactualización de los libros, registros, sus mayores y demás documentos establecidos por las normas cubanas de información financiera, manipulación, falsificación o alteración de registros contables o documentos de soporte con los cuales se preparan los estados financieros, representación falsa u omisión intencional de los estados financieros de eventos, transacciones u otra información importante, incorrecta manipulación en los sistemas automatizados contables financieros, tales como alteración de ficheros, trazas y borrado o eliminación de transacciones, acciones o omisiones relativas a la contratación, el libramiento o la utilización indebida de documentos crediticios, cancelaciones de cuentas por cobrar sin respaldo documental, malversación de activos, ocultación o omisión de datos, uso indebido de recursos financieros y materiales, pérdida o deterioro de documentos, y otras que puedan ser identificadas. Identificación y evaluación del riesgo de fraude, el auditor debe tener presente que aunque los controles internos pertinentes estén documentados, esto no es una garantía de que en la práctica funcionen como se espera. Debe centrarse en detectar las debilidades de los controles más que en su fortaleza, con el propósito de buscar posibles vacíos legales o métodos que pudieran dar lugar a una ventaja ilegal para alguien que está dentro o fuera de la entidad o para ambos. Debe considerar si el sujeto auditado tiene implementados procedimientos y medidas coordinadas para prevenir, detectar y responder a casos de fraude, si se involucra a los cuadros, funcionarios y trabajadores en la previsión y detección del fraude y se insiste en controles internos basados en riesgos y evaluaciones de riesgos de fraude. Debe tener en cuenta además los códigos de ética de los cuadros y de conducta para los trabajadores, las recomendaciones para cambios o mejoras a partir de los controles internos y externos y la existencia de un sistema de comunicación para crear conciencia sobre el control interno.